Bueno, entonces vamos a abarcar básicamente toda la transformación de lo que es el marketing, la transformación de esa estructura de marketing que nos lleva a hablar actualmente de lo que es el plan de medios. Entonces vamos a abarcar el marketing 1.0 al 3.0, que es donde ya aparece este plan de medios. Vamos a abarcar las 6W del marketing, entender el nuevo paradigma de la comunicación, conocer los nuevos roles activos del consumidor, claramente, porque básicamente ahorita nos estamos enfocando en el consumidor y nuestros clientes son el eje de lo que es actualmente el marketing, de lo que es también el plan de medios. Y teniendo en cuenta el consumidor que vayamos a abarcar, nuestro público objetivo, nuestro targeting, vamos a abarcar precisamente ese plan de comunicaciones y ese plan de medios que es supremamente importante. Vamos a abarcar los nuevos retos del marketing actual, cómo desarrollar las estrategias de marketing. Eso lo vamos a ver muy a grosso modo porque es un tema sumamente amplio para abarcarlo solamente en una clase, pero vamos a hacer algunas aclaraciones sobre ese tema o esa subtemática. Entonces, para que no se me vaya a poner lenta la pantalla, voy a cerrar el video. Por favor, me confirmas, Jaime, si me puedes escuchar bien hasta el momento, si puedes ver bien la pantalla. Profe, sí, disculpe, ¿me puede repetir la diapositiva anterior? Qué pena. La de los fundamentos de marketing. Sí, sí señora. La primera, la primera. La temática es conceptos de... La anterior, profe. ¿Esa? Esa. Sí, señora. Bueno, entonces, la temática, como pues comentaba, vamos a abarcar los conceptos básicos, así se llama la temática en general. Entonces, vamos a abarcar esos conceptos básicos del marketing que nos llevan básicamente a lo que es hoy el plan de medios. Esa temática, subtemática, pues ya la podemos abarcar dentro de estas diapositivas que tú tienes también en la plataforma para en el momento en que las quieras repetir. ¿Listo? Entonces me dices que me escuchas bien, ¿verdad? Sí, señora, profe, pero preocupado, profe, porque vea, los otros compañeros míos, ¿qué, profe? No, tranquilo por eso. Ellos igual, si después no, si no llegan, después pueden ver la grabación. ¿Listo? Entonces no te afanes por eso. Bueno, entonces, para que no se vaya a poner lento, voy a quitar la cámara porque a veces se trata a dañar la conexión y damos inicio. Entonces, en una de las primeras clases nosotros abarcamos que el plan de medios es una de las etapas ya finales de lo que es la estructura como tal de la planificación de la estrategia de marketing. Dentro de esa estrategia completa de marketing, nosotros abarcamos varios planes un poco más pequeños, como el plan de comunicaciones y entre ellos el plan de medios, que es básicamente ya la escogencia del medio en el que nosotros vamos a hacer efectiva o pública esa campaña que vayamos a abarcar según precisamente los consumidores, según nuestro targeting específico o el público específico, según el posicionamiento, según los objetivos. Entonces, para entender todas esas terminologías, vamos a abarcar en esta sesión todos esos conceptos y la estructura básica, muy a grosso modo, del marketing. Entonces, lo primero que nosotros vamos a abarcar es la definición del marketing. ¿Qué es el marketing de forma global? Entonces, acá tenemos una definición importante de la American Marketing Association. Entonces, ellos nos dicen, es una actividad conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes, aliados y la sociedad en general. Entonces, a partir de esta definición, vamos a ver algunas palabras clave, como por ejemplo, conjunto de instituciones, procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor. Esta definición es la que nosotros podemos tomar como la definición actual, la definición más completa. Ahorita vamos a abarcar también otra definición muy completa a partir de otro esquema
Pero entonces acá lo importante es nosotros abarcar la transformación de esta definición, la transformación de este concepto. Entonces resulta que hace muchísimo tiempo, sobre los años 50, 60, cuando inició apenas el marketing, todo lo que era mercadeo, publicidad, abarcábamos una definición eh, un poco, digamos que individualista, no se pensaba muchísimo en el consumidor. Entonces, básicamente se hablaba de que era el resultado de diferentes actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes o ya sea de servicios, desde el productor o el fabricante hasta el consumidor. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de ese concepto del marketing en los años 60, hablamos básicamente del intercambio de bienes, del intercambio de servicios, del flujo de caja, de la venta y la compra específicamente. No estamos abarcando pensamientos ni sentimientos o las necesidades que tenga como tal el consumidor. Ya más adelante, hacia los años 80, ya empezamos a abarcar el marketing como un proceso de planificación y ejecución de precisamente todos estos esquemas del marketing que aún no estaban del todo claros. Entonces ya se abarcó, por ejemplo, la fijación de precios, la comunicación o lo que es la promoción, la distribución de ideas, la distribución del producto, del servicio, precisamente para crear esos intercambios que de una u otra forma beneficiaran a las organizaciones. Y a partir también de los años 80 es que nosotros vamos a abarcar el concepto de marca. Jaime, tienes la mano levantada, dime. Sí, profe, disculpe. Estoy como equivocado, profe. Es que me dicen aquí los compañeros que hoy nos toca clase de mercado de capitales. ¿Su merced es clase de? Plan de medios. No, profe, yo creo que yo soy de ingeniería industrial, profe. Yo creo Ah, que no, vale. me metí Entonces, a lo que no era. tranquilo, retírate y vas y te conectas a tu clase. Sí, No te sí, preocupes. profe, qué pena, muchas gracias. Sí, yo por eso estaba Tranquilo. preocupado que los otros no están acá. Qué pena, No, muchas tranquilo. gracias, profe. Chao, que estés bien, Jaime. Listo. Bueno, listo, chao, qué pena, gracias. Chao. Bueno, entonces sigo. Cuando nosotros abarcamos ya todo lo que son los años 80, acá abarcamos también lo que es el concepto de marca. Entonces, acá ya con la aparición de este concepto de marca va a aparecer también lo que es el branding, lo que es el visual merchandising o merchandising en general. Se va a arraigar muchísimo más todo lo que es la publicidad, el diseño. Todas estas ramas del mercadeo y de la publicidad van a tomar muchísima fuerza sobre los años 80. Ya cuando nosotros abarcamos lo que es el marketing en la actualidad, entonces podemos abarcar que ya es una función organizativa, un conjunto de procesos, como bien nos dicen acá, un conjunto de instituciones o de procesos para crear, comunicar, entregar valor a los clientes o en general a los consumidores. Y aquí la idea es gestionar también las relaciones con el cliente mediante diferentes procedimientos que se abarcan en el marketing actual. Entonces, acá ya podemos notar que no es solamente un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor, sino que también estamos hablando de mejorar, de mantener y de establecer a futuro las relaciones con el consumidor. Es decir, que el marketing actualmente ya se basa en cumplir con los deseos y las necesidades del consumidor, que eso es algo supremamente importante y es la principal transformación de los conceptos desde el marketing de los años 60 hasta la actualidad. Eso para tenerlo supremamente claro. Aquí nosotros también vamos a abarcar algo muy importante que es el marketing desde el 1.0 al 3.0. Aquí para hacer un trasfondo de lo que es el marketing, sus transformaciones en la sociedad y en el mercado. Y para abarcar estas diferentes transformaciones del 1.0 al 3.0, vamos a abarcar todo lo que es el modelo de Philip Kotler. Entonces, Philip Kotler es denominado el padre del marketing. Él es un señor que desde su juventud ha hecho diferentes estudios, investigaciones de mercado, ha analizado todo el mercado en general, la venta de productos y servicios. Y con todas estas investigaciones, estudios que este señor ha realizado, pues él abarcó cada uno de estos modelos, el marketing 1.0, 2.0, 3.0, también existe el 4.0, que lo vamos a ver también más adelante.
muy a grosso modo, simplemente para tener como una claridad y una comprensión de la temática. Y actualmente ya Philip Kotler también está avanzando en lo que es el modelo del marketing 5.0. Entonces, vamos a abarcar, antes de ver estos diferentes modelos, las 6W del marketing. Entonces, cuando nosotros hablemos de las 6W, vamos a abarcar unos términos específicos, 6 términos específicos que nos van a permitir avalar muy bien ese plan de marketing, ver si se están cumpliendo los objetivos, si se está dirigiendo de la mejor manera, si se va a exponer de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son estas 6W? Vamos a hablar del qué, el quién, el cómo, dónde, cuándo y por qué. Esas son las 6W. ¿Por qué se llaman 6W? Pues porque esta terminología o este modelo inició en Estados Unidos. Entonces, claramente cada uno de estos conceptos va por sus siglas en inglés. Todos inician por la W, por eso son las 6W, pero en español son qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Eso para tenerlo también súper en cuenta en el momento en el que nosotros vayamos a planear una estrategia de marketing, en el momento en el que debamos corroborar si todo lo que estamos colocando en ese plano, en esa estructura de mercadeo, está muy bien estipulado, está muy bien arraigado y organizado. Entonces, ahora sí vamos a abarcar el marketing 1.0, que es el marketing inicial con el que nos apoyamos sobre los años 60, teniendo en cuenta los conceptos que abarqué hace un momento. Entonces, el marketing 1.0 tiene un enfoque netamente de venta, vender productos en masa. Entonces, la fuerza de este modelo pues se arraigó y tomó muchísima fuerza con la revolución industrial porque el desarrollo de las máquinas ya relacionadas al comercio y el mercado, pues en general produjeron que la percepción de ese mercado por las empresas fuera producir en masa. Entonces, esa era la idea principalmente del marketing 1.0, producir, fabricar productos en masa u ofrecer servicios en masa y asimismo venderlos. Y precisamente pues aprovechar los nuevos recursos que se tenían al alcance teniendo en cuenta todo el desarrollo de nueva maquinaria. Aquí pues claramente para esta época no existían leyes mercantiles, mucho menos leyes, por ejemplo, en cuanto a traer materiales, importar, exportar, ni leyes ambientales que regularan de una u otra forma esos materiales o cómo se trataban esos materiales. Entonces, prácticamente no había ningún obstáculo en la producción en masa de los productos, ni en su transporte, ni mucho menos en su comercialización. Como les comentaba acá, el enfoque es fabricar en masa y asimismo vender los productos en masa. Ya también pues el concepto fundamental pues de este tipo de marketing son los consumidores con necesidades físicas, digamos que acá ya enfocándonos un poco más a la pirámide de Maslow, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que llega a tener una persona. Entonces, en este marketing 1.0 nos fijamos muchísimo más en lo que son las necesidades físicas. Entonces, por ejemplo, comer, vestirse, tener diferentes herramientas en el hogar para que las actividades sean más sencillas, los muebles, las decoraciones, bueno, necesidades supremamente básicas que nosotros tenemos, incluso la vivienda. Entonces, aquí, por lo tanto, las directrices de este tipo de marketing, pues era el desarrollo del producto y su funcionalidad. Tampoco había interacción con los clientes. Simplemente, pues la relación con ellos se basaba en una transacción, compras y vendes y listo. Aquí en ningún momento hablamos de servicio al cliente, de preguntarle al cliente cómo está, cómo se siente, si le gustó el producto, si le gustó la atención. Aquí no vamos a hablar de nada de eso, sino simplemente de la transacción. Ahora, pues ya vamos a ver las estrategias de mercadeo que utilizaba este marketing 1.0. Y aquí encontramos las 4Ps, que las vemos aquí también en pantalla. Estas 4Ps o lo que se llama comúnmente marketing mix es un modelo también abarcado por Philip Kotler, como les comentaba en un principio. Y este modelo en realidad no se ha dejado de utilizar. Este marketing mix sí ha sufrido algunas transformaciones que ya vamos a notar en el 2.0 y el 3.0, que pues ya nos basamos aquí en las variables de mercadeo para desarrollar todas esas estrategias. Y cuando hablemos de las 4Ps, vamos a hablar de producto, precio, plaza y promoción. Esas son las 4Ps
que ya vemos de hecho acá en pantalla. Entonces, esto es para tenerlas en cuenta. Como les comentaba, del marketing 1.0 al 3.0, sí hay diferentes transformaciones, pero eso no significa que el marketing 1.0 o las 4Ps o el marketing mix, como ustedes los llamen, se deje de utilizar. Siempre se va a seguir utilizando, solamente que en cada modelo van a haber diferentes transformaciones que claramente van a definir todos los procesos y las estructuras de marketing de los productos y servicios año a año o época tras época que se vayan utilizando. Bueno, entonces, en el producto, por ejemplo, se adelantan mejoras en torno a la calidad, la variedad, el diseño, las características, los envases, en general, todo lo que se refiere a la calidad de ese producto o de ese servicio. En el precio, se adaptan los precios de fábrica y de venta, los descuentos, los bonos, planes de crédito, periodos de pago, todas las facilidades en cuanto a precio o liderazgo en costos para abarcar una ventaja competitiva. Vamos a abarcar también la plaza, que pues básicamente es la verificación de que el producto esté en el momento adecuado, en el lugar adecuado y pues en las cantidades adecuadas. Entonces, por eso el papel de la plaza en la mercadotecnia es concreta y es básicamente ese análisis y la verificación de que un producto o servicio está en esos puntos estratégicos de distribución para que llegue muy bien a las manos del consumidor, ¿no? Que llegue impecable, que llegue limpio, que llegue en el tiempo en el que lo está necesitando el consumidor. Y aquí también encontramos unas variables de distribución. Entonces, la primera es el movimiento físico, que es el que ustedes ven en este momento resaltado en pantalla. El movimiento físico son todas esas actividades involucradas en el proceso de distribución física del producto hasta el consumidor final, como por ejemplo la manipulación, el almacenamiento, el transporte, el control de inventario, el procesamiento de los pedidos, de las entregas, etcétera. Y también están los canales de distribución, que es el concepto que está en este momento marcado en pantalla, y estos son los caminos que recorre el producto hasta llegar al consumidor, es decir, las empresas que existen para que ocurra esa distribución, incluyendo los diferentes agentes encargados, los minoristas, los mayoristas, entre otros papeles o intermediarios que lleguen a involucrarse en esos canales de distribución. Y pues existen también diferentes tipos de canales de distribución. La diferencia entre ellos está en que pues la cantidad de intermediarios o de agentes que hay entre el productor y el usuario final o el consumidor final. Y a su vez existen varios tipos de canales. Entonces, tenemos el canal directo. Entonces, el canal directo pues ocurre cuando el productor o el fabricante es el único responsable por entregar su producto o servicio, claramente sin que sea necesaria la participación de intermediarios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las tiendas de fábrica, los prestadores de servicios, cualquier profesional que sea independiente, entonces, por ejemplo, los dentistas, los peluqueros, los barberos, cualquier persona que sea independiente y no requiera intermediarios. El canal corto, entonces, ese cuenta pues claramente con solamente un intermediario en el proceso. Entonces está, por ejemplo, el fabricante, el minorista y el consumidor final. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los hipermercados, las librerías, por ejemplo, etcétera. Y finalmente el canal largo, que pues este sí está formado como mínimo con 4 niveles de agentes o de intermediarios. Entonces aquí está, por ejemplo, el fabricante, el mayorista, el minorista, el consumidor. Aquí pues también pueden intervenir muchísimos más. Estamos hablando de que son mínimo 4, pero pueden existir muchísimos más. Por ejemplo, distribuidores, almacenistas, revendedores, agentes comerciales, bueno, una cantidad de roles existentes en lo que es la mercadotecnia o los procesos de mercado. Este tipo de distribución, pues, es el medio más común de la gran parte de los productos de consumo. También precisamente por eso es que existen algunas problemáticas en cuanto al mercado, porque entre más intermediarios existan, pues por lo general ellos tienen menos ganancias y por lo general el precio también se aumenta un poco más al consumidor. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los supermercados, las tiendas tradicionales o las locales que todos conocemos de barrio, como los Fruver, por ejemplo, o las cigarrerías, etcétera. Entonces,
aquí pues ya vemos la importancia de la plaza o distribución, porque con base en estas estrategias, pues el consumidor va a tener acceso a las ofertas del producto. Aquí pues también debemos abarcar eh, también una de las problemáticas, o digamos que uno de los riesgos que tiene cualquier marca, y es ese peligro de que un consumidor que esté interesado por el producto no lo encuentre. Entonces, la plaza es supremamente importante también para abarcar la recordación, el posicionamiento y la reputación de una marca. Si un consumidor gusta mucho de un producto y cuando lo va a buscar no lo encuentra, bien puede que ese consumidor elija la marca de la competencia y se quede con la competencia y ya se pierda un consumidor. Asimismo, no solamente pasa con uno, sino que puede pasar con varios. Entonces, la plaza es supremamente importante y también por esto es muy importante la labor de los mercaderistas dentro de los supermercados, que ellos están encargados de la distribución, de mantener todo limpio, de organizar los productos y servicios, que todo se vea muy ordenado en cada una de las góndolas o de los estantes. Em, Aquí vamos a poner un ejemplo, digamos que ya hablando de lo que es la plaza, vamos a abarcar un ejemplo muy sencillo y es cómo se organizan precisamente los supermercados, los grandes supermercados, que ese es uno de los temas que yo creo que también cada uno de nosotros se ha preguntado en algún momento por qué se distribuyen así los productos, por qué se organizan así las góndolas, quién determina cuál es la organización de los productos. Entonces, este es uno de los análisis y una de las propuestas más importantes de lo que es el marketing mix, básicamente porque a partir de este modelo es que se tomaron esas decisiones sobre la organización de productos, en este caso, bajo este ejemplo, de los productos en los supermercados. Entonces, en un supermercado, pues lo primero que se hace es decidir los productos que van o no van, pues dependiendo del sector en donde se ubique. Entonces, por eso, por lo general, nos encontramos con supermercados que en algunas sedes tienen más productos que en otras o tienen productos con líneas diferentes, de pronto unas más costosas, otras más económicas, todo dependiendo la ubicación de ese punto físico en el que se encuentre. No es lo mismo ir de compras a un supermercado que tal vez esté ubicado en un barrio estrato 6 a un supermercado que esté ubicado en un estrato 3 y tampoco es lo mismo estar de pronto en un estrato, en una tienda de estrato 1. Cada uno tiene sus diferentes productos, asimismo diferentes precios y diferentes estrategias acorde también a los consumidores que frecuentan pues ese tipo de sitios. Entonces, ya nos vamos a ir un poquito más directamente a lo que es la compra, el recorrido de compra y la decisión de compra del consumidor, teniendo en cuenta lo que es la plaza, que ya lo acabamos de explicar. Entonces, hablamos de que, por ejemplo, en estos casos, pues la mercadería que generalmente está congelada, pues debe ir al final de la compra, porque la idea es que ese producto preserve esa frescura, que se mantenga congelado, que se mantenga frío hasta el final de la compra. Entonces, si las neveras llegaran al principio, se ubicaran al principio del supermercado, pues sería lo primero que colocaría en el carrito el cliente, de forma que cuando ya termine todo su recorrido, 1 hora, 2 horas después, ese producto ya va a estar a temperatura ambiente o va a estar caliente y ya va a estar dañado o seguramente el consumidor ya no lo va a llevar, lo va a cambiar por otro y va a quedar dañado en la estantería. Las frutas y verduras pues deben ir también hacia el final del recorrido debido a que pues son fácilmente, eh, no solamente de que de pronto se vayan a dañar, sino que ha pasado muchas veces, según investigaciones de mercado, que las personas tienden de una forma incluso inconsciente a comerse las cosas mientras van haciendo las compras. Y no solamente pasa con la fruta, pasa también, por ejemplo, con los yogures, con las cosas de tomar, todo lo que son dulces. De pronto se las comen y puede que no se genere esa venta y si se produzcan pérdidas. Ya en el caso de las frutas y verduras, pues claramente... pues además de que se las coman, pues es también el riesgo de que se dañen en el carrito de compra al quedar en la parte de abajo. Asimismo, por ejemplo, la leche, y este tipo de productos que son delicados, que no se les puede colocar demasiado peso o que de pronto no son de fácil pérdida, ¿no? Los productos, digamos que se pueden llamar inolvidables,
son esos productos por los que siempre el consumidor va a ir. Entonces, por ejemplo, el papel higiénico. El papel higiénico es un producto que siempre se va a llevar dentro del carrito de compra, pero precisamente como es un producto de alta venta, también se suele colocar en la parte de más al fondo del supermercado, precisamente para que el consumidor tenga que hacer el recorrido entero del supermercado solamente para obtener ese producto y que seguramente durante el recorrido, durante ese supermercado, se antoje de llevar algo más o recuerde que debe llevar algo más y se genere otra venta. Entonces, por eso hablamos muchas veces de que el consumidor a veces va por una sola cosa, a comprar solo una cosa indispensable y termina llevando más de la cuenta, porque ese es el objetivo de la plaza, que se generen este tipo de distribuciones para de una u otra forma enganchar al consumidor o antojarlo de que lleve más productos. También, pues claramente está la zona de los descuentos y de las promociones. Ya ahorita vamos a hacer hincapié en lo que es ese concepto y en la diferencia. Entonces, esta zona de descuentos y promociones debe ir al inicio de la tienda, porque básicamente el consumidor, si no coge de una vez ese producto, pues ya después va a llegar al de la competencia y seguramente no lo va a cambiar. Entonces, la idea es que esos productos que tienen descuento y que también están en promociones, pues siempre estén al inicio de la tienda precisamente para que sea lo primero que el consumidor coloque en el carrito o que por lo menos tenga esa recordación de que se está haciendo una promoción en ese supermercado sobre ese producto o ese servicio. Ya todo lo que es como zona de detergentes, la comida para las mascotas, por ejemplo, casi siempre están muy alejadas, eh, tanto de la comida como del resto de estantes, porque por lo general suele tener olores muy fuertes que pueden ser molestos para el consumidor y de una manera inconsciente puede hacer que el consumidor se vaya más rápido. Entonces, esto también se tiene muy en cuenta ya. Digamos que analizando todo lo que es la emocionalidad o los hábitos del consumidor, pues siempre se quiere que no existan olores molestos precisamente para que el consumidor se quede más tiempo en esos supermercados. Y así en cada una de estas zonas, pues se entabla el marketing mix por medio de las góndolas, que pues también tienen muchísimo que ver y son los estantes, pues las góndolas son los mismos estantes en los que se colocan esos productos. Entonces, cuando hablamos de la posición horizontal de la góndola, pues normalmente el inicio del pasillo pues será la parte que da hacia ese pasillo central donde se coloque la cabecera de la góndola. Entonces, la posición horizontal puede ser muy importante precisamente porque va a definir la decisión de compra del consumidor y va a definir el interés de un producto y también esa visibilidad del producto hacia el consumidor. Entonces, como ejemplo, podemos poner las pastas. Entonces, en la cabecera de la góndola se colocan las pastas, que es como el producto principal, el que la mayoría de personas llevan como base de una receta, la pasta. Y ponemos al lado el producto secundario. Entonces, el producto secundario es aquel que va a acompañar el producto primario, porque siempre el consumidor va a colocar la pasta. Y cuando vea, por ejemplo, la salsa, que sería el producto secundario, va a saber que puede utilizar esa salsa para colocársela a la pasta. ¿Qué pasaría si yo coloco como producto principal la salsa? Pues seguramente el consumidor va a ver la salsa y va a decir, yo no la llevo porque no tengo a qué ponerle la salsa, no tengo cómo hacer una receta. Pero si es al contrario, si primero ve la pasta y después ve la salsa, de una vez los va a complementar y seguramente se va a hacer la doble venta, cuando seguramente ni siquiera se quería hacer la venta. Entonces, eso como ejemplo de la importancia de la organización horizontal de los productos, eso pues teniendo en cuenta cada una de las secciones que ya nombramos, ¿no? Y la góndola o la estantería también se abarca de manera vertical, según la mirada de los clientes. Entonces, cuando hablamos de que la góndola también se utiliza de manera vertical, hablamos de que se prioriza la posición mediana de la góndola, es decir, a la altura de los ojos del consumidor. Recordemos que pues el consumidor básicamente va a través de los pasillos caminando, mirando qué puede llevar.
y los productos que quedan a la altura mediana, es decir, a la altura de los ojos del consumidor, son los productos que más se van a vender porque son los que son de fácil acceso, que son con mayor, que tienen mayor visibilidad al consumidor. Ya en la parte superior se colocan los productos secundarios, los que de pronto pagaron ese lugar, o los que ya tienen como tal mayor visibilidad también del consumidor. Y en la parte inferior se suelen colocar los productos que de pronto no tienen mayor presupuesto para pagar una buena plaza como tal en la góndola o en el supermercado. Incluso hay productos que ya son tan reconocidos y tienen, digamos que una reputación de abarcar mucha plaza y abarcan la góndola completa. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de Coca-Cola. Generalmente cuando nosotros vamos a un supermercado, Coca-Cola tiene góndolas enteras, desde la parte superior hasta la parte inferior. Todo está lleno de de los diferentes productos de Coca-Cola. Entonces, esa es la posición también vertical de la plaza, que sería ya relacionándola a las góndolas de los supermercados para que también abarquemos la importancia de esta, digamos que de esta estrategia de plaza para enganchar al consumidor y generar ventas. Entonces, ese fue el ejemplo básicamente del marketing mix. Y cuando hablamos de promoción, hablamos básicamente de la comunicación de una marca. Entonces, cuando hablamos de promoción, hablamos de dar a conocer todas las cualidades de una marca. Entonces, que por ejemplo en el supermercado se está dando a conocer una mermelada que no tiene gluten, que no tiene azúcar, que además es la única mermelada que tiene proteína, que tiene como base fruta natural, pero ni siquiera tiene fructosa porque ha pasado de pronto por una fabricación o procesos en los que le quitan la fructosa, bueno, entre otras cualidades del producto que me estoy inventando. Entonces, toda esa es la promoción. Cuando nosotros hablemos de descuentos, entonces sí estamos hablando del típico 2 por 1 o que te regalamos 5.000 de lo que del costo del producto o lleva el producto y te regalamos no sé, por ejemplo, un plato, un vaso o cualquier otro obsequio. Entonces debemos hacer hincapié, mucha diferencia en lo que es la promoción, que es igual a la comunicación del producto, comunicarle al consumidor las cualidades de ese producto y los descuentos. Recuerden que cuando hablamos de descuentos, hablamos ahí sí de bonus, de los precios para enganchar al cliente ya como tal con liderazgo en costos. Listo que ya el descuento estaría muy relacionado en el marketing mix con el precio. Entonces acá hablamos de la transacción, cómo se paga, medios de pago, los descuentos y en promoción la comunicación. Aquí es importante también abarcar este ejemplo de Ford. Eh, este, este es uno de los productos, digamos que más conocidos, el Forte, que es básicamente el primer modelo de Ford. Y este estaba basado específicamente en ese marketing 1.0. Ford, tras la revolución industrial, fue una de las empresas que más se fortaleció porque ellos recibieron maquinaria para la industria. En ese momento, ellos comenzaron a producir en masa precisamente esos productos y llenaron las ciudades de los carros Ford. Claramente los Ford con el tiempo fueron teniendo diferentes transformaciones. El Ford que ustedes ven en la imagen no es el Ford original, no es el primero que se abarcó, pero sí es una de las transformaciones de ese modelo. El Ford T en un principio se abarcó para que fuera un carro de trabajo, para que aguantara muchísimo peso, para que fuera pues más bien ligero, que no tuviera mucho gasto. Pero ya más adelante, con la revolución industrial, con la producción en masa de este automóvil, vinieron diferentes transformaciones. Entonces se cambiaron los colores, se cambiaron las llantas de cara blanca a cara negra, se cambiaron las luces, como tal se volvió un diseño un poco más elegante porque ya no lo necesitaban únicamente para el trabajo, sino también ya como un lujo, lo que querían era llenar las calles con el Ford.
Entonces, este es uno de los ejemplos del marketing 1.0, no solamente por su producción en masa, sino porque ellos también se enfocaban mucho en la transacción. Lo que les importaba era fabricar en masa, vender en masa, recibir dinero de parte de los clientes y listo, pero ellos no se ponían a hacer investigación de mercadeo a ver qué cambios querían de pronto los clientes o qué colores les gustaría tener en el carro o qué mejoras o si querían cambios de pronto en algún accesorio, nada de eso. Simplemente ellos hacían los diferentes cambios y asimismo vendían cada uno de estos modelos en masa. Entonces vamos a ver acá un video. Les voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ver un video que es supremamente importante para sentar las bases de lo que es el marketing 1.0. Es un video bien cortico, entonces permítanme, ya voy a pausar la clase para que no se nos vaya a filtrar de pronto el video de YouTube y no nos vayan a cortar la grabación del marketing 1.0. Recuerden que según lo que les comenté al principio antes del video, ellos lo que querían era fabricar en masa, asimismo vender en masa, precisamente porque ellos estaban basados en ese marketing 1.0 en donde era solamente el flujo de caja y no se estaban fijando mucho en lo que quería el consumidor. De hecho, ahí mostraron muy claro el ejemplo de los colores. Ellos cambiaron los colores, al principio tenían rojo, verde, negro y los quitaron todos y lo dejaron únicamente en negro. Eso claramente porque a ellos se les facilitaba, ellos lograban con eso también disminuir costos en la fabricación, manteniendo un solo color, que de pronto no se les quedaran colores en bodegas ni nada, sino que pudieran sacar todo de una vez en masa. Entonces, aquí ya sentamos muchísimo mejor bajo estos ejemplos lo que es el marketing 1.0 y cómo funciona ya bajo este ejemplo. Entonces, ahora nos vamos con el marketing 2.0. Entonces, el objetivo ya de este modelo es ahora sí satisfacer y retener clientes. Y aquí es donde surge uno de los conceptos más reconocidos del marketing y es la fidelización. Ya cuando hablamos de la fidelización, es básicamente ese objetivo de conseguir mediante diversas estrategias y técnicas de marketing y de ventas que ese consumidor o ese cliente que haya adquirido alguno de los productos o servicios, pues siga comprando en esa marca y que se convierta en un cliente habitual y en un cliente fiel. Aquí pues encontramos estrategias de relacionamiento también, como por ejemplo afiliación a clubs o que por compras tenga puntos, o también hay otros que son promocionales. Recuerden que cuando hablamos de promocionales es de la comunicación, entonces podemos abarcar el email marketing, el remarketing, eh, que es básicamente, cuando nosotros hablamos de remarketing, hablamos de que es poner en marcha una estrategia de recordación. Es básicamente volverle a mostrar anuncios al usuario con los que anteriormente mostró interés o que estén relacionados con los productos que ya tuvo en algún momento o que compró en algún momento. Entonces, un ejemplo de remarketing. Si, por ejemplo, yo voy a Toto y en Toto yo me compro un bolso. Ellos por lo general en sus modelos tienen varios productos con los mismos diseños. Entonces yo compré un bolso, me lo llevé a mi casa y como ellos tienen mis datos porque hacen email marketing, por ejemplo, entonces me envían continuamente anuncios de productos similares al que yo ya compré. Entonces me envían anuncios de la billetera, del bolso que yo ya compré, del morral que también le hace juego, de la maleta de viaje que también le hace juego, de la cosmetiquera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo del remarketing, que es básicamente esos anuncios para mostrarle a ese consumidor o a ese cliente productos relacionados con sus intereses o con productos y servicios que haya obtenido anteriormente. Ya pues en esta etapa del marketing, el consumidor, pues es el que demanda toda la atención, ya haciendo esa diferencia, marcando esa diferenciación con el marketing 1.0. Entonces aquí ya se satisfacen todas las necesidades del consumidor, además de las físicas. Entonces esto se produjo porque la gente ya tenía acceso a la comunicación y asimismo a la competencia ya después de la revolución industrial. Muchas empresas se fortalecieron, entonces ya no existía una sola empresa líder, sino que empezó a existir esa competencia y esa ventaja competitiva también
Asimismo, el consumidor pues era más inteligente, más crítico, y por eso las marcas empezaron a darle valor a las personas o darle valor y prioridad al consumidor. Entonces, esto también se convirtió en algo indispensable, como un generador también de diferenciación, lo que es esa atención al cliente o esa priorización del cliente. Eso también marcaba una diferencia frente a la competencia. Entonces aquí ya existe una relación con el cliente en cuanto a servicio, en cuanto a atención, y no únicamente a que el cliente es básicamente un sinónimo de transacción. Ya también por esta época, que ya cuando hablamos del marketing 2.0 lo relacionamos con el concepto que abarcamos al inicio de la clase, del marketing en los años 80. Entonces, por esta época también se empezó a hablar del servicio al cliente, pero ya como tal de estudiarlo, de analizar cómo se sentía mejor el cliente, bajo qué comunicación o qué promoción se sentía mejor, más cómodo, y surgió un modelo que se llamó AIDA, que es este que ustedes pueden ver acá en la pantalla, AIDA del Marketing 2.0, y se llama AIDA por su acrónimo: atención, interés, deseo y acción. Entonces, este modelo AIDA es un clásico en el mundo del marketing y las ventas respecto al Marketing 2.0. A diferencia del que vamos a ver en un momento, del de las 4C, este de AIDA fue abarcado, fue creado por Elías Elmo Lewis, y pues al día de hoy también sigue vigente. Este método pues describe las fases básicamente que sigue un cliente en el proceso de decisión de compra, y asimismo para fidelizarlo. Entonces, cuando hablamos de atención, hablamos de que, pues en esta primera fase el objetivo es tratar de conseguir captar la atención del cliente hacia nuestro producto o nuestro servicio. Conseguir la atención de la clientela como tal no es fácil, básicamente porque ya existe para este momento la publicidad, ya existe también diferentes formas de comunicar, existen más opciones en el mercado porque ya también hay mucha competencia, pero pues es indispensable llamar la atención, generar esa diferenciación. Cuando hablamos de interés, hablamos de que una vez hemos conseguido captar la atención del consumidor, pues debemos conseguir ese interés en él. Entonces, el cliente se encuentra en esta segunda etapa cuando se ha despertado una motivación de compra debido a cualquier motivo, a una oportunidad, a una ventaja respecto a la competencia, a un precio atractivo, a una promoción. Digamos que acá también ya nos basamos muchísimo en la ventaja competitiva de Michael Porter, que recuerden que según este modelo de Michael Porter, abarcamos las estrategias genéricas, ya sea como liderazgo en costo, diferenciación o el enfoque. Entonces, estos son unos de los factores bien importantes para generar ese interés y despertar esa motivación. Cuando hablamos del deseo, hablamos de que si ya hemos logrado despertar el interés en el cliente, el siguiente paso ya en este modelo es provocar el deseo de compra del producto. Entonces, acá ya hablamos de ofrecerle la solución a un problema. Básicamente, el consumidor siempre va a tener una necesidad que se debe eliminar a través de una compra. Entonces, en esta etapa, el cliente pues debe conocer los principales beneficios que va a obtener si realiza esta compra. Aquí la idea es darle a conocer la problemática al consumidor y asimismo ofrecerle la solución. A veces el cliente puede que sepa ya cuál es su necesidad, pero hay veces en que no sabe cuál es su necesidad, entonces hay que hacérsela saber. Entonces, acá les pongo un ejemplo. Si yo vendo almohadas, entonces yo trabajo en Brisa y yo vendo almohadas. Entonces, acá una buena estrategia para abarcar esta parte del deseo del modelo AIDA sería decirle al consumidor: usted que no duerme bien, usted que se demora en que le coja el sueño en las noches, usted que amanece cansado, usted que tiene dolor de cuello, usted que tiene dolor de espalda, usted que se está empezando a jorobar, tiene problemas con su almohada. Ahí, solamente con esas palabras, yo ya le generé a él esa necesidad, porque pues la mayoría de personas vivimos así, no dormimos bien, tenemos dolor de espalda, dolor de cuello, así sea por cualquier otro factor, pero ahí ya le sembramos esa duda al cliente.
¿Y qué le decimos después? Pues le ofrecemos la solución para que a usted no le duele el cuello ni la espalda y pueda dormir 8 horas continuas o hasta más. Yo le vendo a usted esta almohada ergonómica que se adapta a su cuello, a su columna vertebral y va a poder dormir supremamente bien y le damos garantía de 1 año. Ahí está tanto la necesidad como la solución a esa necesidad. Ahí estamos despertando ese deseo en el cliente, en el consumidor, y al mismo tiempo estamos satisfaciendo esa necesidad. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Aquí, claramente, también estamos abarcando la diferenciación o los beneficios sobre la competencia, como por ejemplo lo que les comenté de la garantía. Damos, esto me lo estoy inventando, 1 año de garantía por la almohada. Entonces, 1 año bien puede que sea una garantía muchísimo más alta a los de la competencia. O también está la más común, que es lléveselo a su casa, úselo y si no le gusta, devuélvalo y le devolvemos su dinero. Prácticamente ningún cliente la va a devolver. Eso también para ponerlo de ejemplo. Cuando pasamos a la acción, abarcamos ya esa etapa final del modelo AIDA y pues si hasta ese momento hemos sido capaces de captar la atención del consumidor, de generar interés y de provocar ese deseo de compra, pues ya en este punto el cliente ya debería estar convencido y ese es el momento en el que vamos a conseguir una acción de compra y obtener el cierre de la venta, que es lo más importante. Entonces, esa acción ya es la transacción final. Aquí también tenemos las 4C del marketing del 2.0. Recuerden que cuando hablemos de las 4Ps o las 4C, hablamos del modelo de Kotler y este de AIDA es de Elias Lewin. ¿Listo? Entonces, cuando abarquemos las 4C del marketing del 2.0, hablamos del mismo modelo, solamente que con diferentes términos. Entonces, hablamos del cliente, es decir, que el consumidor sea el eje, que abarquemos sus necesidades, sus deseos. Hablamos de la comunicación, que recordemos que es la misma promoción, entonces es comunicarle las cualidades de ese producto, porque ese producto o ese servicio es el mejor frente a la competencia, cuáles son esas ventajas competitivas. El costo, que la idea, según Kotler, es también abarcar un liderazgo en costo según el modelo de Porter, ¿no? Que si bien sea un producto que sea de mucha calidad y que asimismo su precio se mantenga a la calidad del producto, ¿no? Y la conveniencia, que es básicamente decirle a ese consumidor que le conviene llevar ese producto y ejercer ese cierre de la compra para que sea conveniente, no solamente para el consumidor, sino también para la marca, ejercer esa fuerza de acción sobre la decisión de compra. Aquí ya tenemos otro ejemplo, ya para abarcar también lo que es el marketing 2.0. Recuerden que como yo les comentaba en un principio, en los años 80 ya se tuvo muchísima fuerza en cuanto a lo que es la publicidad, a toda la parte emocional, como ya nos estamos enfocando en lo que quiere el consumidor. Entonces, asimismo, la publicidad se tornó muchísimo más fuerte, mucho más emocional, mucho más psicológica en cuanto al consumidor. Asimismo, el diseño, porque si la publicidad se encamina a que se fortalece, pues asimismo el diseño también. Se empezaron a abarcar piezas gráficas muchísimo más innovadoras, muchísimo más atractivas, dinámicas, que se acoplaran a lo que en ese momento y en diferentes contextos sociales el consumidor quería. Entonces, aquí vamos a ver este ejemplo de la guerra de las colas. En esta guerra de las colas vamos a abarcar básicamente la pelea que ha tenido por años Coca-Cola y Pepsi y eso para sentar las bases de lo que es ese marketing 2.0. Entonces, nuevamente, les voy a pausar la grabación. Ya les voy a volver a presentar la presentación. Aquí nosotros tenemos en la presentación también, recuerden que esta la tienen ustedes cargada en plataforma. Y aquí tenemos en cada una de estas marcas, tanto Pepsi como Coca-Cola, diferentes ejemplos ya para que ustedes los vean y los estudien después. Y acá tenemos lo que era el reto Pepsi, el reto Coca y las diferentes publicidades que se comenzaron a abarcar
en esa época, que ya eran publicidades muy fuertes, que también pues entre estas dos marcas se daban muchísimo palo precisamente porque tenían esa guerra de las colas, Pepsi Cola y Coca-Cola. Entonces, eso para que lo vean ustedes posteriormente cuando repasen esta temática, que vean estos videos que tenemos también de ejemplo para sentar esas bases. Y ahora vamos a abarcar el marketing 3.0 y ya en este se plantea un mercadeo que ayude al mundo a ser mejor. Recuerden que ya aquí estamos abarcando qué es lo que quiere el consumidor, pero en el marketing 3.0 también tenemos que abarcar no solamente qué es lo que quiere el consumidor, sino qué es lo que necesita el mundo, cómo una marca puede hacer que el mundo sea mejor. Ya aquí hablamos de los valores integrales que nos hacen humanos, de la mente, del corazón, del espíritu, de propósitos, de pasiones. Y este, pues básicamente está impulsado por las nuevas tecnologías, aunque no se introduce netamente en esto. Y aquí surge el modelo de las 4A, que este también es de Philip Kotler. Entonces, este modelo se centra en vender con el corazón. Básicamente, ese es el modelo. Se centran las estrategias en los valores corporativos. A partir de este marketing 3.0, hablamos también de lo que es la identidad de marca, que es uno de los conceptos más importantes. Entonces, acá empezamos a hablar de los valores corporativos, de los propósitos, en el que, donde el fin pues es crear un mundo mejor en torno a la marca y al contexto donde se desenvuelve la marca. Entonces, no solamente se venden productos y servicios, sino que se venden aspiraciones al humano, ¿no? Al consumidor. Se venden valores, se venden sentimientos y emociones. Entonces, a partir de este marketing 3.0, ya no solamente estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que en el marketing 2.0 está abarcando todas las ventajas competitivas y esa guerra de colas frente a Pepsi-Cola, sino que en marketing 3.0 ya no solamente se va a ofrecer una gaseosa, sino que se va a ofrecer felicidad. Entonces, acá ya abarcamos todos los sentimientos y toda esa identidad corporativa. Entonces, acá, como les comentaba, ya no solo el producto, sino esas asociaciones que son supremamente importantes en torno a una marca. ¿Qué emociones, qué sentimientos y qué pensamientos genera una marca al consumidor? Acá también abarcamos lo que es el posicionamiento en torno a esas mismas emociones. Aquí, pues, el valor económico, digamos que se va dejando un poco de lado. Claramente las marcas necesitan ganancias, pero no es la prioridad como en el marketing 1.0. Acá la prioridad es, por ejemplo, el medio ambiente, también todo lo que sean problemáticas sociales, la interacción con el cliente, que el cliente se dé cuenta de los valores de esa marca, que en realidad a esa marca le importa el mundo y le importa el desarrollo del mundo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el ejemplo de Postobón, de Crepes and Waffles, de Pedigree, por ejemplo, pues Crepes and Waffles con sus proyectos de que todas sus colaboradoras sean mujeres cabeza de familia, o Pedigree que, por ejemplo, maneja proyectos de adopción o de fundaciones que ayuden a rehabilitar animalitos en condiciones de abandono, en estado de calle, etcétera. Son diferentes proyectos y valores que también acompañan a la marca, y esto también genera un diferencial, genera una ventaja competitiva, porque el hecho de que actualmente el consumidor también sea mucho más consciente de esas problemáticas, pues también hace que apoye a esas marcas que apoyan a esas problemáticas. ¿Listo? Entonces, eso también para tenerlo en cuenta dentro de lo que es el marketing 3.0. Aquí, pues ya hablamos básicamente de las 4A. Asimismo, por los acrónimos, vamos a hablar de la conciencia, tanto de la marca como del cliente, de la actitud, esa actitud de servicio, esa actitud frente a la comunidad que los rodea, el acto, que son esas acciones para abarcar esas problemáticas, y acto de nuevo, que es básicamente lo que vamos a abarcar en la postventa. Aquí, en el marketing 3.0 se hace una interacción mucho más firme y continua con el cliente, y la interacción ya no es solamente hasta el momento de la compra, sino también después de la compra.
si al consumidor le gustó el producto, si lo volvería a comprar, si lo recomienda, qué va a hacer después del uso de ese producto, si por ejemplo el envase lo puede reutilizar o si lo va a reciclar, o si va a existir una logística en reversa, que por ejemplo esa logística en reversa es cuando una empresa, una marca, puede de una u otra forma recolectar nuevamente los productos para reutilizarlos y generar un menor impacto ambiental negativo, que es, por ejemplo, lo que hace nuevamente en el caso de Coca-Cola, de las botellas retornables. Las guardan en las tiendas, las recolectan, nuevamente las llevan a sus fábricas, las limpian y las vuelven a utilizar. Eso por poner un ejemplo. Ahora, hablamos del marketing 4.0, que también es uno de los más importantes. Y en este marketing el centro es el propósito social, ya no es solamente que el mundo sea mejor, abarcar los valores, misión, visión de la marca, la identidad corporativa, sino que acá hablamos de ese propósito social. De satisfacer las necesidades de la colaboración de la marca, de la sociedad para ese mundo mejor. Es como una fusión también con el marketing 3.0, un avance. Entonces, ya no venden productos y servicios, sino interacción con las personas a través de la humanización de la marca, que es una de las tendencias que tenemos actualmente. Esa humanización, que una marca ya no sea solamente comercial, sino que también tenga sentimientos, que sea humana al igual que el consumidor. Entonces, aquí no se busca un valor económico. Pues no se busca el valor económico frente a la estrategia de marketing, pero claramente se busca el valor económico a través de esa humanización. Entonces, acá lo que se busca es satisfacer emocionalmente al cliente. Ahora, las campañas pues se diseñan en métodos alternativos, tradicionales, y finalizan con métodos alternativos. Entonces, el cliente se puede comunicar desde donde sea y la marca escuchará qué está diciendo el cliente. Aquí también nos basamos muchísimo en lo que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, las páginas web, el e-commerce, etcétera. Aquí ya tenemos esa inclusión completa de las TIC, como por ejemplo los chatbots, que son respuestas automáticas de robots. Tenemos también nuevas experiencias digitales de inteligencia artificial para el usuario. Acá podemos abarcar también todo lo que sea aplicaciones, lo que sea también por ejemplo, aplicaciones que ahorita permiten interactuar por medio de juegos, que es todo lo que es, por ejemplo, la realidad virtual y demás. Todo eso es lo que estamos utilizando actualmente. Y pues acá también se abarca una mejora en el modelo de las 4A. Entonces ahora ya no es las 4A que vimos en Marketing 3.0, sino que son las 5A. Entonces ya sabemos que con la era de la conectividad, pues las opiniones son abiertas, mucho más visibles y surge un nuevo cliente que contrasta sus opiniones en las comunidades virtuales. Entonces, a su vez, estas opiniones, este voz a voz digital que se genera, vienen de un comprador, pues, ¿qué opina sobre ese producto o servicio ofrecido? Teniendo en cuenta todo esto, pues Philip Kotler también en su último libro, donde abarca el marketing 4.0, actualiza esta metodología estableciendo las 5A en el camino del consumidor. Entonces, abarcamos la conciencia, en primer lugar. Entonces, aquí pues los clientes están expuestos pasivamente a la publicidad de las marcas. Cuando abarcamos la atracción, es que los clientes procesan la información publicitaria y desarrollan atracción y curiosidad hacia determinadas marcas. Cuando hablamos de la pregunta, hablamos de que los clientes realizan una búsqueda muy eficaz y piden información a amigos, a familiares o incluso llaman a call centers para resolver dudas. Tienen esa interacción con las marcas. Cuando hablamos de la acción, hablamos de que los clientes más informados deciden comprar una marca determinada, interactúan ya con conocimiento durante ese proceso, es decir, que son capaces de debatir con los asesores incluso de las marcas sobre cuáles son las cualidades o las desventajas de una marca. Y hablamos de la recomendación, donde los clientes ya desarrollan lealtad a una marca y la recomiendan a otros clientes potenciales, que esto también es lo que abarca
generando ese voz a voz, esa recomendación, el posicionamiento de una marca. Entonces, este enfoque en general se centra en convertir a los clientes potenciales en embajadores de una marca, es decir, que ya no es solo el cliente, ya no es solo el consumidor, sino que es el embajador, es decir, que sin el embajador la marca básicamente no existe. Entonces, ya cuando hablamos de marketing 4.0, hablamos es del embajador. Aquí, pues claramente no es un proceso lineal. Acá se crea, digamos que una espiral. El cliente puede saltarse fases o empezar desde una consulta, por ejemplo, o iniciar desde una recomendación y pasar a investigar, etcétera. Estos no van en forma lineal, sino que se pueden saltar algunas fases o se puede ir de una fase a otra. También, pues cada sector y empresa puede tener procesos diferentes adaptándose a sus necesidades concretas. Philip Kotler, también en este libro, explica el camino del cliente como la zona O, que es formada por tres influencias. Entonces, acá se habla de own, other y outer. Entonces, este camino del cliente, pues tampoco es lineal, forma esa espiral que abarca las 5 A's o el O3, como se llama, que es este que les estoy resaltando en la pantalla. Y el O3 habla de que, por ejemplo, el own es la influencia personal. Entonces, acá nos basamos en las experiencias propias, los juicios personales, la interacción con otras marcas. Cuando hablamos de other, pues ya hacemos referencia a la influencia de otros, ¿no? Dentro de los círculos familiares, de amigos, de diferentes reviews o de diferentes reseñas online de las redes sociales. Actualmente hay muchos consumidores que también se dedican a hacer reseñas de las marcas o de los productos y publicarlas en Internet. Y cuando hablamos de Other, es la influencia externa con la publicidad. Entonces acá hablamos de marketing de contenidos, de también la publicidad que llegue a generar otras marcas. Por ejemplo, si lo abarcamos desde la guerra de las colas, sería la influencia que, por ejemplo, haría Coca-Cola hacia los contenidos de Pepsi y viceversa, como por poner un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el marketing 5.0. iFood, yo creo que muchos lo hemos reconocido en diferentes publicidades en redes sociales. Y iFood, pues, es una empresa de delivery, como por ejemplo Rappi o domicilios.com. Y ellos anunciaron hace unos meses que para el próximo año empezarían a implementar un piloto en América Latina que incluye el uso de los robots automatizados, que pues básicamente lo que quieren es ayudar a mejorar la logística de los domicilios en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues se trataría básicamente de la primera compañía que implementaría pues este tipo de tecnologías en la región. Y de acuerdo con el manager, él se llama Camilo Sarasti, que es el manager de iFood en Colombia, pues él dice que las pruebas iniciarían en la casa matriz de la compañía en Brasil. La idea es que se abarcara en el 2020, pero pues como pasó todo lo de la pandemia y demás, se trasladó hasta este año, que aún seguimos en pandemia, pero pues vamos a ver si ya de pronto lo empiezan a implementar. Y pues él lo que explica es que son robots autónomos que pues van a ir a las cocinas o a las bodegas de iFood o de los restaurantes en general, recogen los pedidos y con un código QR se entregará el pedido al usuario. Entonces va a ser supremamente autónomo. En un principio se hicieron a control remoto, pero la idea es que sean robots autónomos. Aún no han especificado cómo van a abarcar la seguridad de estos robots, pero pues sería un tema a discutir de la compañía. Ya pues según también el community, pues estos robots fueron desarrollados en alianza con empresas estadounidenses que pues han avanzado muchísimo en el tema y conforme avance las diferentes pruebas pues se va a determinar también ese tiempo de entrega de los productos, la capacidad de carga, entre otras características que vaya a tener pues estos productos en general. Entonces se habla de que son robots inteligentes que pues básicamente van a andar por los andenes. Ustedes como lo ven en la imagen, pues tiene sus rueditas, entonces van a andar por los andenes que en un principio pues van a estar vigilados por un personal, pero como les comentaba, la idea es que más adelante sean robots completamente autónomos. Entonces,
Nuevamente, les voy a mostrar el video. Bueno, aquí ya con base en lo que vimos en el video, pues abarcamos una de las problemáticas principales de lo que es todo este sector del delivery y son las entregas que se retrasan o que tienen algunas complicaciones debido al personal, a sus mismos colaboradores. Y por esto mismo es que iFood abarcó esta estrategia ya enfocada al marketing 4.0 sobre las 5A o las O3, que básicamente lo que buscan es erradicar todas estas necesidades del consumidor frente a estas mismas problemáticas. Entonces, básicamente, aquí pues ya encontramos una línea más clara de los modelos de marketing implementados por Kotler, que pues ya como saben es considerado el padre del marketing. Y acá ya vemos esta línea del marketing 1.0, las 4P, marketing 2.0, las 4C, el marketing 3.0, las 4A y marketing 4.0, las 5A. Aquí en medio del marketing 3.0 y del 4.0 se abarca una nueva rama del marketing que seguramente algunos de ustedes verán dentro de sus planes de estudio y es el marketing verde, que también es una de las ramas en tendencia actualmente en el mercado. Ahora vamos a hablar de los consumidores. Entonces, por un lado, tenemos al consumidor institucional. Este consumidor institucional pues son todos los organismos que compran bienes para utilizarlos y llevar a cabo sus actividades. Entonces, por ejemplo, las empresas que comprarían materias primas para hacer sus productos. Y pues tenemos los consumidores finales, que pues son las personas que compran productos o servicios para su propio uso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros mismos vamos a un restaurante a comer o a una tienda a comprarlo del mercado mes a mes o el mercado de la semana, entonces somos esos consumidores finales. Y ahora veamos los consumidores ya enfocados al marketing o esas planificaciones de marketing. Entonces, el consumidor smart o también llamado consumidor inteligente es el que se informa antes de comprar. Entonces, antes de tomar la decisión de compra, consulta con sus amigos, mira opciones en redes sociales, verifica si la empresa es real, etcétera. Esto lo vemos frecuentemente en redes sociales, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, donde hay muchas tiendas de ropa y tecnología y casi siempre antes de comprar verificamos si las fotos son reales, si en los comentarios hay quejas, si ofrecen solo envíos o si hacen contraentrega, etcétera. Y el consumidor pro es el que produce y consume contenidos. Entonces, con este consumidor hay que tener mucho cuidado porque puede afectar de manera positiva o negativa el posicionamiento de la empresa. Si una persona, por ejemplo, sube un mal comentario a las redes sociales, pues esto se puede viralizar. O si un influencer da una mala opinión, pues imagínense la afectación negativa o si lo recomienda también, pues sería muy positivo. Eso dependiendo cuál sea la perspectiva o la experiencia de ese consumidor pro o ese pro consumer, como también lo conocemos. Ahora iniciemos también con la planeación estratégica. Entonces, cuando nosotros abarcamos la planeación estratégica, eh, abarcamos pues una definición más globalizada que sería que es un proceso como para establecer una misión organizacional. La idea es formular objetivos, la estrategia corporativa, los objetivos de mercadeo, la estrategia de mercadeo y el plan de mercadeo. Y para esto pues tenemos unos pasos muy a grosso modo que nos permite abarcar este tipo, este tipo de planeación. Acá tenemos en pantalla nuevamente la definición y tenemos como diferentes pasos el análisis de la situación. Entonces, acá, por ejemplo, tendríamos que responder a preguntas como ¿dónde estamos? Es decir, ¿en qué punto se encuentra la empresa? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo estaremos si hacemos lo mismo? Abarcamos los objetivos de marketing, que es básicamente responder dónde queremos estar más adelante. Vamos a abarcar las estrategias en tercer lugar, responder a las preguntas cómo vamos a llegar allá, cómo lo vamos a lograr, cómo cumplimos esos objetivos, a través de qué estrategias.
En cuarto lugar, la implementación. Entonces, acá vamos a vincular las tácticas, las actividades y recursos que nosotros necesitamos para desarrollar las estrategias. Y acá tenemos pues dos elementos clave en la estrategia de marketing, que es la definición del mercado, la definición de ese público objetivo y asimismo las tácticas que vamos a estar abarcando. Y quinto, la evaluación y control, que aquí pues responde a las preguntas si lo estamos logrando, si los objetivos se están cumpliendo, si las tácticas están enfocadas a los objetivos, si estamos llegando a los resultados que esperábamos o si más bien hay que ejercer un control y cambiar algunas tácticas o algunas estrategias para cumplir con esos objetivos planteados en un inicio. Aquí también vamos a abarcar el cross media. Entonces, el cross media no es más que el simple hecho de crear una interacción con el cliente. La idea, pues, es hacerlo participar en cada una de las presencias de la marca, tanto en redes sociales como en aplicaciones offline, ¿sí? Ya en el hecho de campañas, por ejemplo, BTL. Entonces, este cross media nos va a permitir en toda esta parte digital tener presencia, crear esa interacción precisamente para que el consumidor siga siendo el eje. Aquí podemos abarcar los medios convencionales, por ejemplo, como en las campañas ATL, radio, televisión, etcétera, o medios digitales como redes sociales, páginas web, etcétera. Ahora vamos a abarcar el marketing tradicional y el marketing digital. Entonces, cuando abarquemos el marketing tradicional, vamos a hablar de publicidad impresa, marketing directo, clasificados y páginas amarillas, por ejemplo, por ejemplo, estas páginas amarillas ya no se consiguen, spot en TV, relaciones públicas. Y cuando hablemos de marketing digital, vamos a estar hablando de publicidad display, permission marketing, publicadores y mobile, video online, redes sociales, etcétera. Y acá, antes de iniciar, debemos profundizar en dos conceptos que tienen raíces en el marketing digital y es el SEO y el SEM. Entonces, el SEO es una estrategia de marketing que sirve para optimizar las páginas web para los buscadores o para las redes sociales. Entonces, los principales motores de búsqueda son Google, Yahoo, Bing, eh, bueno, entre otros. Estos son los más conocidos. Este pues es un proceso natural, es orgánico, es decir, que para aparecer en los primeros puestos no hay que pagar campañas de anuncio. Esto tampoco pues no quiere decir que no lleve de alguna forma incluido un coste económico o de tiempo. El SEO básicamente tiene un gran trabajo detrás para conseguir ese plan objetivo que es aparecer en los primeros puestos. Entonces, una estrategia de SEO pues para obtener los mejores resultados o que esos resultados se acoplen a los objetivos, siempre debe tener en cuenta el algoritmo utilizado por los buscadores y que se siente en las bases a la hora de realizar las tareas que claramente estén encaminados a lograr esos primeros puestos dentro de esos buscadores. Ya pues enfocándonos a otra posibilidad, pues el motor de búsqueda puede penalizar también a la página web quitándola de los primeros puestos o incluso eliminándola. Entonces, la idea es abarcar siempre este algoritmo que también depende pues de muchos factores, ¿no? La importancia va cambiando con el tiempo. Entonces, lo que no cambia es que Google pues quiere enseñar en sus resultados de búsqueda el contenido que vaya a interesar al usuario y precisamente hacia eso es a lo que se debe enfocar el SEO o estas estrategias orgánicas. Aquí pues ya planteando lo que sería un buen trabajo de SEO, pues debe claramente constatar de aspectos como una correcta optimización del sitio web. Acá hablamos de esa usabilidad de la implementación, de metaetiquetas, la arquitectura web, que tenga todos los menús completos, los iconos, etcétera. Que tenga contenido de calidad, que sea original, innovador, la consecución de enlaces óptimos, es decir, que cada uno de los enlaces que tenga la página también sirvan, que sean rápidos. Sin olvidar que pues también hay que hacer un buen estudio de las palabras clave que vamos a utilizar y cuidar el diseño y esa usabilidad de la que hablábamos en la web. Aquí, básicamente hay que entender también que si en el SEO el objetivo es lograr resultados orgánicos, pues en el SEM, que es el otro enfoque,
Sí se busca obtener una mayor visibilidad mediante campañas de anuncios de pago, es decir, anunciar los productos o servicios de una web en Google para lograr esos objetivos, pero pagando. Entonces, para realizar una campaña SEM hay que hacer un estudio de palabras clave con las que se quiera aparecer en ese buscador, montar una estructura de campañas, grupos de anuncios, tener unas páginas de aterrizaje de buena calidad y relacionarlas con los anuncios también. Aquí pues también es importante poner en marcha la campaña, que ya aquí ya estamos abarcando la monitorización de todo este plan de marketing, seguimiento de conversiones, la optimización de palabras negativas o las que queremos que cuando se busquen no aparezcan. Entonces, todo esto es bajo un análisis también amplio de esos buscadores. Aquí lo más recomendable es diseñar una estrategia en la que se combinen las dos opciones, es decir, realizar una serie de campañas SEM, mientras que también se haga algo de SEO para lograr esos objetivos y esos resultados. Entonces, siempre una buena estrategia para comenzar a tener visibilidad en Google. Pues de sus productos y servicios de nuestra web es abarcar estos dos tipos de estrategias, tanto las orgánicas como las pagas, es decir, el SEO y el SEM por igual, pero no cada una por un lado, sino que siempre se fusionen y se complementen una a la otra. Aquí pues también está comprobado según diferentes estudios de analítica y de mercadeo que pues tener resultados de AdWords y pues orgánicos proporcionan un mayor número de clics en el caso, por ejemplo, de las páginas web, y que además refuerzan el branding de la marca. Entonces, es bien importante. Y pues también vamos a abarcar lo que es la investigación de mercados. Y cuando nosotros abarquemos esta investigación, abarcamos uno de los ítems más importantes porque pues nos va a proveer información muy importante, vital para las decisiones clave de mercadeo y de marketing, también de branding, ante el plan de comunicaciones, ante el plan de estrategia. Todo esto nos va a ayudar a consolidar una planificación de marketing muy buena y eficiente. Entonces, ¿qué investigamos nosotros en mercadeo? Abarcamos la investigación de producto, es decir, el diseño de concepto, desempeño, empaque, presentaciones, marca, desarrollo de producto, nuevos productos, investigación de cliente y consumidor, comportamiento de marca, procesos de decisión de compra, actitudes, preferencias, patrones de consumo, entre otros. También abarcamos la investigación de precios. Entonces, acá ya abarcamos básicamente las reacciones del consumidor ante cambios de precios, ante los descuentos, cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores por un producto o por un servicio. La investigación de publicidad y promoción. Entonces acá abarcamos todo lo que son anuncios, campañas, imagen, medios. Dentro de esto abarcamos lo que es SEO y SEM, que lo acabamos de explicar. Abarcamos también la investigación de ventas y distribución, que son básicamente los canales, los intermediarios. Recuerden que al inicio hablábamos de los canales largos, cortos, del número de intermediarios, las operaciones, los puntos de venta. Entonces, esta investigación de mercado pues vincula una compañía con su mercado, básicamente mediante la recolección de información con la que se identifica y definen esas oportunidades que trae ese mercado o ese nicho de mercado. Y pues con esta información se generan, se perfeccionan y se evalúan las actividades de marketing, ¿sí? Se vigila el desempeño del mercado y se avanza básicamente en su comprensión como un proceso de la compañía. Entonces, eso también para tener en cuenta. Aquí la idea es que nosotros pues comprendamos y definamos la situación o problema, ¿no? También debemos abarcar los problemas de decisión o esos síntomas que son básicamente si los clientes están descontentos, si hay pérdida de ventas, si hay poco tráfico en el punto de venta o si hay menor participación en el mercado, mayor número de PQRs. O si hay problemas de decisión, de pronto que falta fuerza en la venta o de pronto falta un sistema de entrega que sea adecuado a ese mercado o maltrato a los clientes o al producto, o que se vea afectada la plaza de una u otra manera. Entonces, acá la idea es que nosotros abarquemos
todas estas definiciones, toda la comprensión de estas situaciones a través de esa investigación de mercados y que a la vez diseñemos un proyecto de investigación. Entonces aquí se debe definir las decisiones que se van a tomar con la investigación y el propósito de la investigación, que son básicamente los objetivos que nosotros tendremos más adelante. Aquí ya vamos a abarcar todo lo que es el proceso de investigación de mercado, que es lo que les comentaba hace un momento, comprender y definir la situación o problema, diseñar el proyecto de investigación, recopilar la información, interpretar los hallazgos, reportar los hallazgos, tomar decisiones de mercadeo sobre dichos hallazgos, tomar acciones y nuevamente ejercer este proceso para hacer todo lo que sería el control, la evaluación y control de esta planeación de marketing básicamente. Entonces, hasta el momento, ya vamos en lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa, que también es un tema interesante e importante dentro de lo que es el plan de medios y todo lo que es el marketing. Hasta el momento, ya les voy a dejar de compartir.